Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde Converso, el programa de entrevistas favorito de tu entrevistador favorito. Mi nombre es Rodrigo Ceballos y el día de hoy nos encontramos en la casa del reconocido escritor Alonso Cueto, a quien agradecemos por habernos recibido en su domicilio y conceder esta entrevista. ¿Cómo está, don Alonso? Un gusto, Rodrigo, estar contigo y con todos los amigos de Converso y con quienes nos ven, nos escuchan. Muchas gracias a ustedes. Antes de introducirnos en su obra, precisamente en la trilogía Redención, entenderá don Alonso que es inevitable hablar de coyuntura política del país. De parte del Ejecutivo, el gobierno de Dina Boluarte investigada por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial, y por otro lado, el Legislativo, el Congreso de la República, que recientemente se ha destapado una red de prostitución, una presunta red de prostitución. ¿Qué le suscita, qué sensaciones le deja lo mencionado? Bueno, mira, con respecto a eso, lo peor que puede pasarle a un país es lo que nos ha pasado, nos está pasando a nosotros, que es una brecha, una falta de confianza, una falta de relación entre la población y las instituciones políticas, sociales, ¿no? que tenemos, ¿no? Así que esto hace que no nos reconozcamos que en esas instituciones, que hayamos perdido un sentido, una guía, ¿no? Para salir adelante. Y bueno, vivimos, ¿no? Digamos, en una ausencia, creo yo, de ¿De liderazgo? gobierno, de liderazgo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, esto es un desastre social, un desastre político, que no, evidentemente, no es algo solamente de ahora, es un tema que viene parte de nuestra historia republicana. Entonces, el gran problema de nosotros es cómo encontrar un liderazgo legítimo en un país tan diverso, cultural, étnicamente, socialmente, capaz de integrar todas esas diferencias, ¿no? Y eso es lo que no hemos conseguido, creo yo, hasta el día de hoy, ¿no? Y espero que algún día ocurra, ¿no? Claro, esperando que en algún momento ocurra, le pregunto qué vislumbra usted o cuál es su visión del Perú de acá a unos 10, 15 años, 20 años. O sea, yo lo que creo es que tenemos que hacer una sociedad. No somos una sociedad, somos una serie de grupos desintegrados. No somos un cuerpo social digamos, que ha creado vínculos entre nosotros. El racismo, la discriminación, el sexismo han continuado entre nosotros, aunque también habría que decir que en el tiempo que yo llevo de vida ha habido avances en ese sentido, ¿no? O sea, creo que cuando yo era joven, por ejemplo, en Lima, pues no había mucha noción de lo que pasaba en las provincias, ¿no? En Lima, digamos, vivíamos mucho más a espaldas de lo que ocurría en las provincias que ahora. Ahora seguimos viviendo a espaldas, pero antes era más marcado ese fenómeno. Y eso creo que lo ha tratado también en sus novelas. Sí, ese es un tema que siempre me ha interesado. Sí. Ya entrando a la trilogía Redención, que incluye La viajera del viento, La pasajera y La hora azul. Quiero decir que respecto a La hora azul es una novela que a mí me impresionó, una novela magnífica que transmite intensidad al lector, sobre todo cuando Miriam escapa del cuartel de Huanta durante La hora azul. En ese momento a mí se me aceleró el corazón y no podía dejar de leerla, no pude parar. Dicho esto, en la novela, el doctor Ormache emprende una búsqueda compulsiva por Miriam, sí, y por conocer la verdad de esta chica, y con ella también descubrir quién fue realmente su padre. ¿Qué ha descubierto usted de su padre? Bueno, mira, yo he descubierto muchos aspectos de su vida que yo desconocía. Cuando mi padre muere, yo tengo 14 años. Para mí era una figura intocable, un ser mágico, ¿no? Tutelar. Yo había sido su hijo, no tuve tiempo de ser su amigo. Se murió antes de que yo pudiera entablar una relación más horizontal con él. Y entonces él se quedó como, digamos, una imagen, ¿no? Mágica, tutelar, ¿no? Y luego
he encontrado, digamos, esa imagen fue una guía también para mí en ese momento, ¿no? Fue una guía porque él fue poeta de joven, fue un especialista en la obra de Baltasar Gracián, le interesaba extraordinariamente la obra de Manuel Kant, era un lector de filosofía, ¿no? Yo encontré una gran biblioteca de filosofía en mi casa, que fueron, mis primeras lecturas fueron de filosofía, ¿no? Y luego con el tiempo, claro, uno va encontrando cartas, encontrando documentos, encontrando gente que te hablan y que te muestran, ¿no? Que no era una figura tan mágica, tan tutelar, que era un hombre inseguro, tímido, que encontrar cartas donde él dice cosas que uno no hubiera imaginado, ¿no? Que podía decir alguien como él, pero en cierto modo esos otros temas no han hecho más que aumentar mi amor por él de una manera más humana, más concreta, ¿no? Y no tanto ya desde el punto de vista del endioseamiento que tuve, ¿no? El tema del padre siempre ha sido un tema en mis novelas, y Sí, tú has citado La Hora Azul, ¿no? sí, Y tú ves eso, ¿no? Que en el fondo lo que el personaje quiere hacer es, claro, buscar a una mujer, digamos, descubrir una parte del Perú que él desconoce, y también en esa búsqueda buscar al padre, ¿no? sí. A quien él había ignorado hasta ese momento o lo había descartado, ¿no? Y luego, después de escribir las novelas, me doy cuenta que de una u otra manera Siempre está todas o presente. muchas de ellas tienen que ver con ese tema, la búsqueda del padre, ¿no? ¿Quién es tu padre? Que es un tema, creo yo, muy compartido con muchas otras personas, ¿no? Porque el padre es un ser más misterioso que la madre, ¿no? La madre es más cercana, por lo general, es más concreta, ¿no? Pero el padre es un ser más lejano, más misterioso y más difícil de definir, ¿no? Y creo que de una u otra manera eso es algo que también comparten muchas personas y que tiene que ver con una tradición latinoamericana, ¿no? Ahora, su padre ha sido una figura política importante, fue Sí, ministro de Educación, sí, también fue decano en la Facultad sí. de Educación de San San Marcos, Marcos. sí, claro. ¿Cómo usted opta por estudiar en la Universidad Católica Sí. teniendo el antecedente de su padre? Bueno, mira, la relación de mi padre con San Marcos es muy cercana, es muy estrecha. Incluso él le pone a mi hermano, al segundo, mi hermano que viene después de mí, de nombre Marcos, por la Universidad de San Ah, Marcos. Y cuando yo terminé el colegio, yo quise entrar a San Marcos. ujú, El problema es que había huelgas, no terminaban los semestres. ujú, O sea, en esa época era muy difícil, me dijeron los profesores de ahí, ¿no? Varios profesores de ahí me dijeron que no podían terminar un semestre porque había paros, huelgas. Entonces, bueno, por algunas influencias y también por, bueno, para poder, digamos, desarrollar con normalidad, digamos, mis estudios, entré a la Universidad Católica, ¿no? ujú. Ahí fue muy importante la influencia de Luis Jaime Cisneros, que era un amigo de mi padre y un amigo de la familia. Entiendo. Continuando con sus novelas y su trilogía, en las tres novelas, en La viajera del viento, La pasajera y La hora azul, se repite un patrón de culpa social Mm, y una obsesión por la víctima también, de parte de Adrián Ormache por Miriam, el capitán Arturo por Delia en La pasajera, y sí, en La viajera del viento es sí, Ángel Serpa por Eliana María Cauti. Todos ellos buscan hacer algo por las sí. víctimas, estimulados por la culpa que sienten, y cuando lo consiguen, de alguna u otra forma se sienten mejor. Pero esta redención parece ser solo de un solo lado. Sí, bueno, mira, yo te diría que en realidad ellos no sienten, me parece que no sé si lo consiguen realmente, ¿no? Ahí yo pondría una, una cuestión, ¿no? Realmente si llegan a sentir mejor en algún momento, o sea, el final de La viajera del viento no es un final tranquilizador, En ¿no? el caso de La hora azul, cuando En el, Miguel, el hijo de Miriam, le agradece a sí, Adrián, podría sí, entenderse que sí se pero sienten. todavía está toda la amargura que hay detrás, ¿no? Sí. Porque hay dos temas ahí, ¿no? Uno es, sí le agradece y después le dice, pero nada más. Ujú, O sea, sí, gracias, pero más allá del gracias, no. O sea, digamos que
no hay una total realización, ¿no? Ujú. Pero tampoco quiero sacar conclusiones, porque creo que una novela no da respuestas, no da es difícil sacar conclusiones, por lo menos es lo que era mi intención, ¿no? O sea, no hacer una declaración o una respuesta, sino plantear situaciones que puedan llevar a preguntas, a una ambigüedad en la visión de las situaciones y de los personajes, ¿no? Así que creo, ¿no? Que eh, sin embargo, ¿no? Creo que en esta redención no está lograda, ¿no? Al final Ujú. de todo el proceso. ¿Y Pero en fin, es algo que a veces me sigo preguntando. por qué ha desarrollado en estas tres novelas con más énfasis la culpa que la indignación? Muy bien, mira, yo creo que la culpa y la indignación no están separadas. Ujú. Creo que pueden integrarse, ¿no? Creo que una puede llevar a la otra, pero lo que ocurre muchas veces es que los personajes, me parece que estos personajes tienen una indignación con la situación y también con ellos mismos, con su pasividad, con sus acciones en el pasado, ¿no? Por ello se Pero producen los exaltos, ¿no? claro, Las sí, peleas con sí, Chacho sí, sí, Osorio, sí, con sí, Lalo sí, 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 Isuazu. sí, sí, sí. Y claro, y entonces ahí, digamos, tú puedes establecer, ¿no? Una serie de sensaciones, ¿no? Y preguntarte, ¿no? Si la culpa está justificada, si está realizada, si está ligada a la indignación, o si estas son experiencias separadas, ¿no? Pero creo que, como te digo, no tengo una respuesta a todo eso, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno escribe, Ujú. no organizas tus ideas, ni tus conceptos, ni un programa, ¿no? de temas, ¿no? Sino que escribes para contar una historia. O sea, usted no tuvo una primera intención al momento de escribir las No, no, yo, novelas. yo, tú ya creo que a lo mejor ya conoces la historia, ¿no? Ujú. Yo estaba, un día almorcé bueno, primero yo me vine de Estados Unidos a vivir aquí en plena época del terrorismo, ¿no? En el año Ujú. 84, ¿no? Este, todos mis amigos, mis compañeros de estudios peruanos se quedaron en Estados Unidos, ninguno quiso venir a vivir acá. Me decían, estás loco, pero es un país que está en guerra, ¿cómo no? Ujú. Pero yo prefería estar acá que estar, digamos, en una universidad norteamericana con un campus muy apacible. Y entonces, estando aquí, ya yo, digamos, viví esos últimos 6, bueno, no los últimos, fueron 6 años o 8 años, ¿no? De guerra de sendero todavía. Y siempre me interesó escribir algo sobre ese tema, pero no tenía una historia que contar. Ujú. Y un día, almorzando con Ricardo Uceda, a lo mejor tú que recuerdas esa historia ya, Sí. él estaba preparando su libro Muerte en el Pentagonito y me contó la historia de una mujer que se escapa de un cuartel, que en el caso original era el cuartel de los Cabitos, Cabitos. pero y que había sido mantenida ahí por un general, ¿no? Entonces, me contó esa historia entre muchas otras historias, y todas muy interesantes y muy atractivas, pero por algún motivo esa historia se quedó conmigo, ¿no? No te podría explicar por qué, pero me pareció interesante, ¿no? Todo el proceso de esta mujer, desde que le perdonan la vida, la mantienen presa, ella luego engaña a los dos oficiales que están con ella y escapa, que es un poco lo que pasa Ujú. en la novela. ¿Por qué me interesó más ese tema? ¿Por qué lo tomé como punto de partida? No lo sé, no te lo puedo Ujú. decir porque hay muchos elementos no racionales, no explicables en el origen de una historia. Es algo que me capturó, me llamó la atención, es algo que me tomó, digamos, ¿no? Por entero, ¿no? Y bueno, decidí tomar el punto de vista
no de la mujer, sino de alguien que está en la búsqueda de ella y que en esa búsqueda, en ese proceso, en ese viaje, descubre, ¿no? Aspectos de él mismo, de su país Sí. y de su familia, ¿no? En un ensayo de Víctor Beach, Violencia, culpa y repetición, eh, se entiende que la ayuda de Adrián para con Miguel es como una limosna que permitiría el inicio de la reconciliación. Beach afirma que este acto es un gesto patético de un sujeto que no sabe qué otra cosa puede hacer dentro de una sociedad marcada. Y la novela tampoco nos ofrece alguna alternativa. ¿Quiere decir esto que se mantendrá todo como está? No, de ninguna manera. Yo creo que no se puede mantener todo como está. Creo que una novela, ¿no? Si lo es realmente, descubre aspectos, ¿no? De la realidad que el mismo autor desconocía. Uh-huh. Y que la misión, veamos, la palabra misión es un poco pomposa, ¿no? Pero que lo que puede hacer una novela, lo que puede hacer un libro es abrir una caja de Pandora, ¿no? De las sociedades donde están guardados los aspectos más duros. O sea, digamos, en el mundo de la clase alta de Adrián Guarmache, pues no hay conciencia, ¿no? De nada de lo que está ocurriendo realmente. Y que esto es lo que pasa a lo largo de ese libro, de esta novela, ¿no? Que, digamos, es la idea de su nombre, ¿no? Su nombre es Adrián, que es una de las formas de decir Adán, que vive en un paraíso, es un paraíso social al comienzo, y de una u otra manera, con la muerte de su madre aparece la serpiente que trae la verdad, ¿no? Y entonces él es expulsado de ese paraíso y está a la búsqueda de la verdad de su familia, ¿no? Y eso es un poco la historia, pero todo esto que te cuento, Rodrigo, es algo que, a ver, ¿cómo te digo? Es algo que yo he racionalizado después de escribirla. No lo preparó. O sea, yo no estoy, cuando yo estoy escribiendo, yo no estoy haciendo esto que te digo. O sea, esto no tiene nada que ver, ¿no? Esto es algo que yo te lo digo como un lector crítico después, ¿no? O sea, la literatura no es eso. La literatura es, a ver, es contar una historia donde haya unos personajes enfrentados a situaciones capaces de revelarnos algunos aspectos ambiguos, enigmáticos, reveladores de quiénes son ellos y de quiénes somos nosotros. O sea, la literatura es contar una historia que nos revele, que nos descubra y que nos haga preguntas. Sí. No es escribir una interpretación del mundo o escribir una interpretación de la historia. Sino más bien una puede ser que hay aspectos de la época o de la vida del propio escritor que se infiltran en eso, por supuesto, ¿no? Pero no es un testimonio declarativo, ¿no? A eso me refiero. Sí. Para nada. Si fuera eso, no sería una novela. Sería un ensayo, un testimonio, una declaración. Sí. Ahorita recuerdo una cita de Lukács, creo, o Lukács. La forma novelesca es un discurso implícito de una visión problemática del mundo. A mí me encanta esa definición porque yo la conocía, debe haber sido, es la búsqueda, una definición de Lukács, es la búsqueda degradada de la verdad por el héroe problemático. Claro, es una búsqueda de la verdad que no te enaltece, sino que te degrada, ¿no? Y el héroe no es un héroe puro y simple, sino que es un héroe problemático, ¿no? Eso me parece fascinante, que se parece mucho a lo que me estás comentando. Y cuando usted me dice que no planifica al momento de escribir todo lo que después con sus lecturas ninguna críticas idea, pero, o sea, ha descrito, sí. Claro, rebate algunas de mis preguntas. Pero de todas maneras, vamos a continuar con La pasajera, porque hay una metáfora ahí con la visita del capitán Arturo al coronel, quien tiene Alzheimer. Y se puede desprender que los militares o quieren olvidar o no quieren recordar lo que pasó en Ayacucho. Ya, pero ahí te comento algo, Rodrigo, ¿no? Sí, te comento algo. Sí. El hecho de que un militar tenga Alzheimer no significa que eso es lo que yo pienso de los militares. Claro. ¿Me explico? Sí.
O sea, si yo pongo a un personaje que es un militar y que tiene tales y cuales características, tú no debes, como lector, inferir, Ujú. él piensa que los militares tienen esto. Ese no es un análisis mío, lo digo, es el ¿No? análisis de Jorge Eslava en unas lecturas críticas de su obra, pero considero que sí se debería inferir de las metáforas, de las Ujú, representaciones que usted crea en sus novelas, lo que uno no puede entender, ¿no? Es ujú. una Bueno, interpretación es legítima, válido, pero claro, digamos, no hay que abusar de ok. esa interpretación. Pero a lo que iba con la pregunta era, ¿cómo estamos en materia de olvido o de memoria en contraste con la ley de amnistía promulgada el año pasado y la reciente destitución de Manuel Burga como director del LUM? Sí, yo estaba de viaje, pero me acabo de enterar de eso. Me parece una barbaridad eso de Manuel Burga, porque eso es digamos, era un científico, bueno, un historiador de primer nivel, con una verdadera y genuina vocación por el tema de la memoria y un excelente director de LUM. Así que me parece una barbaridad esto que ha Arguyen ocurrido. que la edad, pero no, No estoy enterado de eso, porque como te digo, yo llevé de viaje hace 2 días. Pero a propósito de eso que me dices, creo que gran parte de la novela y de la novela latinoamericana tiene que ver con el tema de la memoria, ¿no? La memoria es un tesoro, es la búsqueda de un tesoro que nos interesa preservar, ¿no? Y creo que una novela puede rescatar aspectos del pasado o aspectos del presente no conocidos que puedan confrontarnos y ponernos frente a frente con, bueno, lo que somos, ¿no? Con todo lo que somos, ¿no? Con lo más ruin, lo más violento, lo más triste de lo que somos también, ¿no? Y evidentemente el rescate de la memoria, digamos que es, creo yo, una de las funciones que puede tener, ¿no? ujú. Una novela. Y hace un momento me dijo que no deberíamos abusar de las inferencias o que Sí, representar al coronel con Alzheimer no necesariamente es lo que usted piensa sobre el coronel o los militares, ¿no? sí. Entonces se lo pregunto directamente. ¿Usted cree que hay una degradación ética en las Fuerzas Armadas? Ay, pero ¿cómo voy a saber eso? No. Yo creo Es que en una las Fuerzas opinión. Armadas, como en todas partes, hay de Ujú, todo. Hay militares que cumplen su función, hay militares que no, igual que en el mundo del derecho, igual que ujú. en el mundo de la ingeniería, cualquier mundo es así, ¿no? ¿Quiénes han sido para usted sus amigos más entrañables, más cercanos? ¿O quiénes son? Bueno, mira, te comento algo de cuando mi padre muere, muchos de sus amigos nos van a visitar y para mí eso fue fundamental, muy importante en mi vida, ¿no? El primero que te quiero mencionar es José María Arguedas, ¿no? Que él Ujú, iba todos los martes a almorzar a mi casa, nos llevó, nos sacaba a mi hermano, a Marcos a pasear, nos llevó al estadio, ¿no? Vimos un clásico, Alianza U, ¿no? A ti que te sí. gusta, que te gusta el fútbol. Y para mí fue una presencia pues muy importante antes de que yo supiera que él era un escritor, era un tío, ¿no? Ujú. Era un amigo muy cariñoso, nos regaló Mafalda. Luego Luis Jaime Cisneros, que siguió viendo, ¿no? Luis Felipe Alarco, profesor de San Marcos. Y con el tiempo también otros amigos de mi padre cuya amistad yo conservé, ¿no? Como fue la de Fernando de Cislo, a quien vi con mucha frecuencia hasta que murió, Carlos Rodríguez Saavedra y Mario Vargas Llosa, ¿no? A quien también he visto, digamos, En el caso de Julio Ramón Julio Ribeiro, Ramón Ribeiro, sin ninguna duda, usted sí, fue muy cercano a muy él. cercano y jugábamos ajedrez en Barranco, pero con él pasó una cosa que antes de conocerlo, te cuento una anécdota, ¿no? Ujú. Yo estaba un día caminando por la Universidad de Texas, donde yo estudiaba, y eh, un amigo, un peruano me dijo, ha muerto Julio Ramón Ribeiro. Entonces, en esa época no había internet ni nada, ¿no? Entonces yo volví a mi casa y escribí un artículo mortuorio sobre Ribeiro, digamos, muy dolido Un como homenaje lector, ¿no? póstumo. Sí, yo no lo conocía. Lo mandé a una revista en Lima, la revista Debate, y me escribieron una carta diciéndome, pero no nos hemos enterado de que ha muerto.
Entonces, a través de una serie de llamadas telefónicas a París, preguntamos y nos dijo, sí, pero sí lo hemos visto esta mañana ir a comprar el pan a Julio, ¿no? Entonces, mi amigo se había confundido. El que se había muerto no era Julio Ramón Ribeiro, sino otra persona con un nombre parecido. Entonces, yo me quedé con mi artículo funerario, felizmente, y pedí la dirección de él en París y le escribí y le dije, mira, yo no te conozco, tú no me conoces a mí tampoco, personalmente, y eh, te mando este artículo porque pocas personas tienen la, digamos, oportunidad de leer lo que se va a escribir de ellos después de muertos. Entonces se lo mandé y me contestó con una carta muy, muy cariñosa y a la vez irónica, ¿no? Donde me citaba, bueno, esa historia de Mark Twain que también salió en el periódico que él había muerto, y Mark Twain dijo, las noticias sobre mi muerte son algo exageradas, ¿no? Dijo Mark Twain cuando leyó en el periódico su muerte. O Hemingway, ¿no? Cuyo avión se estrelló en el África y salió caminando, pero salió al día siguiente en los diarios que había muerto también. Y me dijo, espero que pase mucho tiempo antes de que la puedas publicar. Y ya en Lima nos conocimos y nos vimos con frecuencia, ¿no? Jugábamos ajedrez en su casa. ¿Cómo lo Íbamos a caminar. recuerda Julio Ramón? La última vez que lo vi bajar de la bicicleta así con un clima como el que hay ahora, un clima soleado, con una luz en la mirada, con una expresión muy risueña, ¿no? Y luego, pues, él sí se fue de viaje, se fue a Estados Unidos y ya en el viaje empezaron a tener los dolores y al volver lo fui a ver al hospital, pero no, no estaba en un procedimiento, no en una operación. Y a Así que nunca lo vi enfermo, ¿no? Pero siempre lo vi haciendo cosas. Una vez me dijo que ella no iba a escribir más, que él ya había escrito, que no era como otros que hacían cualquier cosa y escribían que lo habían hecho, sino que él sentía que ya era que ya estaba, ¿no? Lo último que escribieron, ¿no? Los dichos de Luder, que ya son pequeñas pastillas. Y también ha mencionado usted de su amistad con Mario Vargas Llosa. Y a propósito de que estábamos hablando de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, en un capítulo del Pez en el agua, el intelectual barato, critica bastante a Ribeiro, a quien consideraba su amigo, pero después lo destierra, le dice que no porque le había concedido unos improperios por estar a favor de la estatización de la banca. En el caso de Miguel Gutiérrez también lo critica severamente por recibir la Orden del Sol, la distinción Orden del Sol, por parte del gobierno de Alan García. ¿Considera usted que fueron injustas estas críticas? Mira, esos son temas, perdóname, sí, ¿no? Pero esos son temas entre ellos, yo no tengo nada que opinar. No sé, que te pediría pasar a otra pregunta. Han pasado 20 años del conocido debate literario, esta disputa entre escritores andinos y criollos. ¿Sostiene aún que no existe una secta, como dijo Miguel Gutiérrez, o una argolla literaria? Mira, yo no puedo hablar por los demás. Por mí, yo no conozco digamos, que uno esté metido en una argolla y que decide lo que se publica. Eso lo decían los periodistas. Yo nunca... O sea, no. ¿Y los poetas o escritores de provincia tienen la oportunidad de ser valorados? O sea, eso me parece que sí es un grave problema, ¿no? Que no tienen muchas oportunidades de ser valorados. Eso sí te puedo decir que hay que ver canales ¿no? mejores, ¿no? para que sean mejor apreciados, ¿no? O sea, hay algunos intentos, creo, pero todavía estamos muy lejos de eso. Usted en su diario personal, en Los Años, escribe: en ese mundo de ficción puedo olvidarme del otro tiempo que me va erosionando, disolviendo, acercándome a la muerte. Y en La Hora Azul hay una frase también que dice: la realidad es la resignación. No se ha resignado a la muerte, ¿cierto? No me he resignado porque creo que he heredado un instinto natural
de, 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 no sé, de fe en la gente, en, este, que a lo mejor es ingenuo o absurdo, pero que está ahí, ¿no? Y que me permite seguir escribiendo, seguir viajando, seguir leyendo, ¿no? Y seguir viendo a las personas a las que quiero, ¿no? Y seguir queriéndolas, ¿no? Entonces, no creo que me haya resignado, aun cuando algunas veces sí, a mi edad, siento los efectos de la vejez. Sí. Bueno, no Además, tenías que decirlo, pero está bien que lo hayas dicho. además también cuenta en su diario su pasión por el cine. Creo que su Sí. película favorita es Muerte en Venecia. Muerte en Venecia es una de las películas que yo me llevaría a la tumba. La vi tantísimas veces. Otra es Los Muertos de Joyce, El último tango en París y, bueno, Psicosis de Hitchcock y posiblemente también Vértigo, ¿no? Y a propósito del cine, en la nota final de La Viajera del Viento hay un agradecimiento especial a Lurgio Gavilán, escritor de Memorias de un Soldado Sí, Desconocido. sí. No sé si ha podido ver la película Tatuajes en la Memoria, dirigida por No, no, Luis no, no, Llosa. no, no lo he visto. No la ha visto. No. En su último artículo publicado en El Comercio, Palabras en la calle, usted se refiere a los insultos que se profieren entre los conductores, choferes y Ujú. peatones, pero yo no lo imagino a usted en esas escenas. No, sí, sí, soy a veces muy violento con los insultos, pero como una respuesta, ¿no? Cuando me cierran, cuando me acusan, pero ya también ahí se notan los años, porque cuando yo era más joven era más. Así que puedes preguntarle a mi mujer, ella está muy al tanto de todo eso. Quizás otro lugar que permiten en esta serie de ofensas pueden ser los estadios. Los estadios. Una vez en un estadio conversando con alguien, eh, me dijo que él había vivido en una ciudad en Estados Unidos donde no había estadio, donde no había cancha de fútbol, ¿no? Y me dijo que había vuelto al Perú porque él iba a los estadios porque era el único lugar donde él podía gritar. Y gritar, me dijo, es muy importante. Entonces me dijo, yo vengo acá a gritar, ¿no? Porque gritar es, bueno, desahogarse, ¿no? Me decía, ¿no? De gritar, o gritar de júbilo o gritar de rabia, ¿no? Había una obra de teatro de un escritor argentino, cuyo nombre no recuerdo, donde había un lugar especial, un puerto, un paradero, donde la gente iba a gritar. Porque no podía gritar en la ciudad, no podía gritar en el trabajo, no podía gritar en la casa. Ujú. Así que sí, es cierto, es un espacio de liberación, ¿no? ¿Usted es hincha de algún equipo de fútbol? De la alianza, sí. En la Alianza como José María Argueda. Sí. ¿Y qué le ha parecido la llegada de Pablo Guerrero? Bueno, Paola Guerrero es algo que, hablando de liderazgo, es algo que tiene pues un equipo, ¿no? Que es una figura totémica central, ¿no? Eso es en torno a la cual se organiza un grupo, ¿no? Qué importante es eso, ¿no? Para todos nosotros. La experiencia, la jerarquía, es Absolutamente, un sí. aporte valioso Sí, para sí, sí, Alianza. sí, sí. Y usted creo que ha crecido viendo jugar a Hugo el Cholo Sotil. Sí, porque cuando yo era joven, bueno, cuando yo estaba todavía en el colegio, yo me iba al estadio de San Martín de Porres en esa época y veía los partidos de la segunda división. Ah, Y ahí estaba el Muni, pues, en esos partidos. Y ahí lo vi al Cholo Sotil, que era un chico de, no sé, 17, 18 años, y a otro que era Hugo Oxas, mm, los dos Hugos, Hugo Sotil y Hugo Oxas. Los dos eran de físicos muy parecidos. Pero cuando el Municipal subió, Oxas prefirió quedarse en segunda. Es lo que tengo entendido, no estoy seguro. ujú. Y Sotil sí ya subió y, bueno, brilló con el Municipal, ¿no? ¿Qué le produjo el reciente fallecimiento de Hugo Sotil? Bueno, mira, yo creo que el fútbol
es uno de los espacios mágicos que quedan en el mundo, ¿no? O sea, digamos, la situación en el mundo es terrible. Ahora hay tantas guerras, hay tantas amenazas, ¿no? Hay los cambios climáticos, o sea, la vida es tan precaria, ¿no? Creo, ¿no? Ujú. Pero el fútbol y el deporte en general es un espacio, digamos, de magia que no es tocado y no tenemos héroes. No hay héroes de guerra, no hay héroes políticos. Habrá algunos héroes sociales, pero no son tan conocidos. Los únicos héroes que tenemos son los héroes del deporte y sobre todo del fútbol. Entonces, cuando muere alguien como Sotil, es alguien, digamos, es la muerte de un santo, de un héroe, de un ser sagrado. Eso es lo que he sentido. Me ha dado, sin haberlo conocido nunca, me ha dado muchísima pena. Porque lo vi mucho, lo vi jugar muchas veces. Don Alonso, para ir cerrando la entrevista o para cerrar, haciendo un parangón con La ciudad y los perros, donde algunos lectores no les ha quedado del todo claro si el jaguar en realidad mató al esclavo. Dicen que se atribuyó el crimen por un tema de orgullo ante la certeza del escritor, que dice que efectivamente sí lo mató. En La hora azul no ha quedado completamente claro, para mí al menos, Mm. si Miguel, hijo de Miriam, es realmente hermano de Adrián Sí, Ormache. no queda claro. Y no va a quedar Y no claro. queda claro eso, pero yo pensé que sí, pero después me da cuenta que no queda. Y tampoco queda claro, me parece, Ujú. pero no estoy seguro, tampoco queda claro si Milla muere de un infarto o si se O si se suicida. Sí. suicidó. Creo Y, que podría ser cualquiera de las dos. y no Porque ella sí quiere. sabe que puede morir y por eso lo llama, pero puede ser que sepa que va a morir por el tema del corazón. Y por ser un thriller, usted no quiere darnos la certeza de que sí. No, no, yo no, no quiere que no quiera dar la certeza, sino que así salió la historia, ¿no? Ujú. Así funcionó la historia. Ok. No, yo no he querido hacer nada, yo no quiero hacer nada. ¿No? Lo único que quiero es escribir y escribir historias y ver qué puedo descubrir de las historias del mundo, de mí mismo, del lenguaje. Bueno, Está y bien. tampoco tengo una explicación por la que quiero seguir escribiendo, ¿no? Ujú. No tengo una... ¿Hasta ahora se mantiene escribiendo? Sí, sí, claro, sí, estoy escribiendo siempre. ¿Tiene algún proyecto Estoy avanzado? escribiendo una novela histórica otra vez, basada en un personaje del siglo XX, comienzo del siglo XX. Y estoy en eso. Y bueno, y saldrá también un libro de cuentos Ujú. a amantes, asesinos y artistas. Muchas gracias, No don tienes por Alonso. qué, Rodrigo, un gusto. Ha sido un Y gusto. te agradezco por tu conocimiento de Muchas muchos gracias a temas. don Alonso por habernos recibido en su casa. Esto fue la entrevista con Alonso Cuello.